los vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española, ¿no? Entonces un poco lo que se plantea igual que es hasta qué punto las resistencias pueden considerarse como fracasos, ¿no? La resistencia a la dominación colonial, si es que no desembocó como en Haití en una república conformada por los sujetos que se rebelaron, como no ocurre durante todo el periodo colonial, dice, bueno, que si podemos entender a las revueltas anticoloniales como derrotadas, dice, pues sí, si pensamos en las suertes de la guerra y la situación colonial, pero las revueltas nativas, conforme el contexto en el que se desarrollaron, pudieron cobrar formas diferentes, ¿no? Y entonces deja abierta un poco la pregunta sobre el destino de las resistencias anticoloniales durante ese momento específico, o más bien durante todo el periodo colonial, en donde tendríamos que pensar de otro modo las resistencias al colonialismo, o sea, no pensarlas como resistencias que fueron ineficaces o que no lograron sus objetivos, sino que podemos mirar retrospectivamente esas resistencias y pensarlas como formas abiertas que nos interpelan, que nos sugieren distintos desenlaces, ¿no? No necesariamente el desenlace del fracaso de la resistencia, porque el poder, como con esta idea un poco pesimista de que como el poder es un poco siguiendo a Foucault, ¿no? Como el poder es inmanente a lo social, como está en todo tipo de relación social, entonces no habría una fuera del poder y por lo tanto las resistencias necesariamente son como gestos vacíos, ¿no? Un poco lo que están planteando aquí es que este punto debe de quedar abierto, porque podemos ver de otro modo las resistencias a esa modernidad, las resistencias a ese poder, y por lo tanto la idea de un sujeto libre, como comentábamos previamente, la idea de un sujeto libre ante una relación de poder, o un sujeto que tiene un repertorio de respuestas ante esa de reacciones, de respuestas, de comportamientos ante ese poder, como está abierta esas estrategias ante esa relación de dominación, pues no podemos cerrar ni siquiera para entender el pasado, cómo esas resistencias funcionaron, cómo operaron y los alcances que tuvieron, ¿no? O sea, que no podemos, incluso al mirar el pasado, pensar en esas resistencias anticoloniales como gestos que no tuvieron la eficacia que se pensaba, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo les diría que toda esta secuela de rebeliones indígenas, por ejemplo en los Andes con Tupac Amaru, con Tupac Katari, que ya son en este caso las del siglo XVIII, pues se pueden ver de distintos modos, y de hecho son vistas de distintos modos por los propios movimientos indígenas contemporáneos en esas zonas, ¿no? En Bolivia particularmente, que se ha reactualizado mucho la figura de Tupac Katari, y se piensa que ese ciclo no está cerrado, ¿no? Que aunque efectivamente la corona ya haya condenado a muerte a Katari y a Tupac Amaru también, que ese ciclo de rebeliones pueden entenderse como un ciclo que no se ha concluido, que no está cerrado, y de hecho hay una socióloga importante en este debate, que es Silvia Rivera Cusicanqui, nos hace una aproximación muy sugerente a ese tipo de rebeliones, como hay una transmisión oral de esas revueltas, ¿no? Como hay una expectativa también de que incluso hay un mito sobre el Tupac Katari, que se piensa, como lo desmembraron, se piensa que las partes de su cuerpo se van a unificar y entonces que va a regresar como en millones, ¿no? O sea, que se va a unificar y que se va a resurgir en el contexto del mundo contemporáneo, y que no, un poco con la idea de que no podemos dar por cerradas incluso en nuestro abordaje del pasado,
con estas sugerencias no podemos dar por concluidas estas resistencias anticoloniales, independientemente del supuesto resultado que hayan tenido en ese contexto, ¿no? Que básicamente fueron abortadas todas esas resistencias durante el periodo colonial hasta que, como les decía, la revolución haitiana viene a romper con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es el marco del primer texto. Quizá podríamos iniciar allí un diálogo con respecto a estos puntos para ir abordando después algunos, como les decía al principio, algunos aspectos del texto de Aníbal Quijano sobre cultura y conocimiento en América Latina, colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina, que tiene una serie de precisiones y una serie de abordajes muy sugerentes con respecto a la cultura, con respecto a con estas nociones que introduce de subversión y reoriginalización. Pero quizá podríamos detener un momento mi exposición para que conversemos un poco sobre eso, ¿no? No sé cómo ven sobre estos puntos. Sí. Sí, a mí me gustaría pensar las relaciones que se pueden establecer entre estas ideas de Negri y como el de Javi Negri y el deseo un poco de evadir o de considerar como no suficiente el pensamiento postcolonial alrededor de la noción de modernidad desbordada de Apaduray. Y otro texto de Apaduray que es el de el archivo como aspiración. Entonces que siguen también teniendo, digamos, como esas limitaciones de interpretar el pasado y de intentar de alguna manera revelar lo no dicho de lo ya acontecido y no de proyectarse hacia el futuro, pienso yo, ¿no? Es decir, que realmente hay sí hay un problema de fondo, claro, que es como una revisión del pasado, de cómo el pasado está influyendo sobre los días que corren, incluso con esa idea del archivo, de ir al archivo o lo que pasa con Said, ¿no? Así que es como sacar a la luz lo que no te habías percatado, ¿no? Que también sigue teniendo como un cierto viso ilustrado también, ¿no? Así como por ese camino de tratar de comprender, de tratar de entender, y que habitan en la propia lógica de lo moderno, hasta los propios autores, ¿no? Es decir, que se convierten en una especie de especialistas, hasta si se quieren, una especie de arqueólogos, ¿no? De tratar de sacar a la luz o de ordenar aquellos elementos que no habían estado considerados. Como que sí hay como un mal de fondo, desde mi punto de vista, es decir, tanto en Said como estos otros pensadores de la India, sí tienen como ese revisar el pasado, y no hay, digamos, como yo ayer, creo que antes, hacía mención de, en vez de pensarse lo moderno, pensarse lo contemporáneo en relación a la colonialidad, ¿no? Es decir, la idea esta de lo interpestuoso en la colonialidad, ¿no? Como tratar de anunciar o de pronosticar nuevas ocurrencias y en ellas, digamos, actuar en el campo de lo social o en el campo de la política, los que se dedican a eso, o en el campo del arte, un poco que también como hasta dónde es válido seguir trabajando desde la representación. Sí, pues quizá, bueno, lo primero que se me ocurre como que quizá no son excluyentes, o sea que, por ejemplo, el trabajo de Said